Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema bastante o muy importante y que por suerte voy a hacer luego seguido por dos expositores muy famosos también en este tema, que van a probablemente a darle una mayor cobertura a lo que voy a decir. Yo no voy a hablar de ninguna pseudociencia en especial, pero lo que he querido más bien es enfocar el tema en cómo, por qué la gente en una época contemporánea como la nuestra, en donde hay tanto avance científico, donde los celulares digitales son tan comunes, hay transmisión vía satélite, internet, viajes interespaciales, vuelos por avión, submarinos, armas atómicas, etcétera, etcétera, todavía se sigue creyendo en algunos tipos de pseudomedicina que, si uno lo pone con 5 minutos de análisis, no tendrían ningún asidero. ¿Por qué sucede eso? En una etapa en donde la medicina ha alcanzado, la medicina científica, ha alcanzado el nivel más alto de desarrollo en toda la historia del ser humano, ¿no? Es una contradicción enorme en ese sentido. Ahí va enfocada la charla en el tema. Y consiste este primer slide entre cuáles son los fundamentos posibles que nos pueden llevar a tener, digamos, una concepción médica. Cómo en las diferentes épocas del ser humano, en las diferentes épocas de la humanidad, se ha conceptualizado el curar a una persona, el curar o el ver la enfermedad. Son básicamente 3 tipos de concepciones. Una son las creencias mágicas, ¿no? O sea, tratar de, no sé, hacer un movimiento, un grupo de palabras, hacer un tipo de oración, un tipo de baile, algún tipo de digamos, de juego de elementos de sonido, etcétera, y con eso intentar curar una enfermedad. La otra vendría a ser el saber específicamente empírico, es decir, aquel tipo de conocimiento que se aprende de padre a hijo o a través de las generaciones, que va generalmente de vía oral y que depende exclusivamente de la experiencia. Es decir, no es un conocimiento que haya sido validado por un experimento o con un estudio, digamos, de 100 personas o 200 personas y sacar una estadística para saber si realmente ese elemento farmacéutico, ese procedimiento que se haga, tiene realmente una validez. Ese es el saber empírico. Y la tercera sería la racionalidad científica, que es un tipo de actuar basado en una hipótesis y que busca ser comprobada con un método. Y ese método es el método científico. Recordemos que este tipo de medicina científica no es una medicina muy antigua. Recién ha surgido prácticamente hace 200, 250 años o algo por ahí con la revolución científica. Previamente existía otro tipo de creencia básicamente empírica. La que sigue, por favor. Entonces, en base a esos 3 fundamentos, se podría hacer más o menos este tipo de clasificación de todas las tipos de medicinas que podemos tener conocimiento. Digamos primero las medicinas empíricos mágicas, o sea, basadas generalmente en creencia y un poco de la experiencia, y ahí podemos hablar de las medicinas desde el Neolítico, aquellas que utilizaban los cazadores recolectores, ¿no? En esa época, las primitivas de los pueblos que recién comenzaron a formarse, las populares, las arcaicas, cuando ya comenzaron a surgir las primeras civilizaciones, como por ejemplo en Egipto, en Fenicia, ¿no? Y hasta llegar a este punto que es el que vamos a tocar el día de hoy, las pseudomedicinas o prácticas médicas no validadas. No validadas, ¿por qué? Porque no están sustentadas con un método científico. Y las otras medicinas racionales y científicas, que es el otro grupo, en donde ya no hay una mentalidad mágica, ya no hay una mentalidad, digamos así, mágico-religiosa, ¿no? Sino más bien es una mentalidad racional. Pero miren, que sea un
un tipo de pensamiento racional no significa que necesariamente sea científico o que necesariamente sea valedero. Les pongo un ejemplo. Hipócrates, que es el padre de la medicina, toda la medicina que él más o menos desarrolló fue una medicina racional. No utilizó ninguna concepción mágica, o sea, él justamente es padre de la medicina porque se encargó de desterrar todos los pensamientos mágicos dentro del conocimiento. Pero él se basó en la teoría de los 4 elementos, o sea, él creía que el hombre estaba compuesto de tierra, agua, fuego, ¿no? Entonces, y en base a esa concepción, que él la tuvo como una hipótesis, que nunca la comprobó, comenzó a deducir una serie de elementos racionales y hizo una teoría más o menos lógica, desde el punto de vista racional, pero en ningún momento experimental ni comprobada científicamente. Ese tipo de medicinas es, por ejemplo, la griega. Y parecida a ese tipo de medicina es la medicina china, hindú, árabe. La china, por ejemplo, se basa en la acupuntura, en los meridianos, que nadie lo ha comprobado, en el yin y el yang, en el chi, y una serie de concepciones teóricas que nunca se han comprobado, pero que es racional, porque de ahí comienza a hacer una serie de deducciones aparentemente lógicas, aparentemente racionales, y entonces no utiliza ninguna concepción mágica. La medicina árabe, que sirvió tanto en la época del medioevo, también es una medicina bastante racional, pero no llega a ser científica. La medicina griega, que es la que les acabo de mencionar con Hipócrates, evoluciona a la romana, donde justamente surge Galeno, y de ahí viene la bizantina hasta la medieval. Cuando viene o surge la revolución científica, más o menos aproximadamente ya 1600, 1650, Newton y todos los científicos que van apareciendo a partir de él, 1700, etcétera. Ahí comienza a aparecer el método científico con Bacon, Francis Bacon, y de ahí la medicina va cambiando poco a poco a un aspecto ya más científico, experimental, y eso es lo que nos llega. Entonces, muchos de nosotros probablemente estemos acá vivos, dentro de ellos yo soy operado de apendicitis, he sido vacunado aquí, he sido vacunado allá, me han dado una serie de enfermedades y me he curado en base a eso, que si probablemente me hubiera tocado otro tipo de medicina, otro tipo de época, me hubieran diagnosticado la enfermedad del abdomen inferior acá y en 15 días o 10 días ya estaba muerto, ¿no? Entonces muchos de nosotros estamos acá gracias a este tipo de medicina científico-experimental. Entonces, ese es el problema, que en una época en donde esta medicina está tan, desarrollada en un nivel tan alto, este tipo de medicina, la pseudomedicina o prácticas no validadas, está comenzando a tener un auge. Y esa es la preocupación. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿qué es una pseudo? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, en cuestión de definición, ustedes saben, hasta la ciencia tiene unas 8 definiciones, la filosofía, ni qué hablar, tiene más de 10, y la pseudomedicina también. Pero queremos tener una idea, por lo menos, ¿no? ¿A dónde vamos? Toda aquella práctica médica pretendidamente terapéutica que no tiene evidencia científica que avale sus afirmaciones ni alerte sobre sus posibles efectos secundarios, ¿no? O sea, no está comprobada su evidencia ni tampoco alerta sobre las posibles complicaciones. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿qué está pasando estos últimos años? ¿Por qué hay un capítulo prácticamente de este Congreso de Libre Pensadores, toda una mañana, para hablar de pseudociencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, desde el punto de vista médico, por lo menos, la que sigue, por favor, ¿qué es lo que está pasando? La que sigue. ¿Qué no pasa? ¿Se atracó? A ver, un ratito. Se colgó la máquina. Sí, yo creo que Dios nos ha castigado otra vez. Ya, ahí está, muy bien. Miren, en la primera mitad del siglo XX, o sea, en 1900, 1910, 1920, la gente, en esa época, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, Interguerra Mundial,
¿no? La gente tenía una fe bastante ciega en la medicina, a pesar de que en esa época todavía no se había descubierto ningún antibiótico. La penicilina ya se había descubierto por Fleming, pero no se utilizaba desde el punto de vista general. Eso vino en el año 40 todavía, ¿ya? Y no se habían desarrollado técnicas quirúrgicas tan efectivas. Recién se había inventado, se había descubierto los rayos X y una serie de cosas. Y en esa época, 1920, 1910, 1930, muchas pseudociencias estaban a punto de desaparecer, como la homeopatía, la naturopatía. Pero, ¿qué pasaba? En esa época la gente era más racional o pensaba mejor que nosotros. ¿Qué es lo que sucede? La que sigue, por favor. Bueno, en esos años había, por ejemplo, recién se estaba comenzando a implementar algunas de las vacunas, pero había una gran cantidad de mortalidad infantil, había una serie de enfermedades que todavía eran bastante frecuentes. Sin embargo, esta generación, ya a partir de 1950, 70 para adelante, ya no, por ejemplo, tienen un familiar que muera por sarampión. Ya no se ve complicaciones por el parto. Una señora que va a dar a luz, es rarísimo que pueda morir por un parto, pero antes era bastante frecuente eso, ¿no? Ya no se ve gente con complicaciones de poliomielitis, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, este tipo de situaciones se ve justamente en nuestra generación, ¿no? Hay una mortalidad infantil mínima, enfermedades infecciosas mínimas, intoxicaciones alimentarias mínimas, pero lo que hay que recordar es que eso no siempre fue así. Eso es una cosa reciente, no tiene ni siquiera 50 años, o 80 o 70 años, ¿no? Y que todo eso se ha alcanzado, todo eso que estamos mencionando, se ha alcanzado gracias a que se han descubierto los antibióticos, el uso de las vacunas, la salud pública, el agua es potable, se iodiniza la sal, se conservan mejor los alimentos. Hay una serie de situaciones en diferentes áreas de nuestra vida que han mejorado. La que sigue, por favor. ¿No? Y entonces eso lo asumimos como una cosa natural, que la gente pueda llegar a los 90 años, 80 años, ¿no? Que casi todos los bebés que nazcan sobrevivan, pero eso no siempre ha sido así. Entonces, todo este ambiente aparentemente de seguridad, digamos, sanitaria, somete un poco a ciertas críticas a veces injustificadas a la medicina. Cualquier cosita, un pequeño error, inmediatamente los medios de comunicación hacen mucha bulla, por decir así, y entonces eso genera también a veces un poco de desconfianza. La que sigue, por favor. El otro aspecto también es que, por ejemplo, la ciencia actualmente es valorada, eso nadie le puede decir que no, o sea, todo el mundo viaja en avión, no tiene ningún tipo de, digamos, de desconfianza de subir un avión, utilizan celulares, entra al internet, prende la computadora, no tiene miedo de que explote, cosas de ese tipo, se ve con una naturalidad normal, ¿no? El médico también es valorado. ¿Cómo se puede evaluar eso? Pues se ve clarísimo en las conversaciones diarias, cuando tenemos una familia que está orgullosa porque su hijo ingresó a la universidad porque va a estudiar medicina, o otra familia porque su hijo ya terminó la carrera, etcétera. O sea, es bien visto, no es que esté, digamos, desprestigiado, pero sin embargo, el nivel científico de la sociedad en general es sumamente bajo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Se han hecho estudios en diferentes países de, por ejemplo, qué porcentaje de la población cree que las enfermedades virales son tratadas con antibióticos, por ejemplo, ¿no? O sea, se sabe que los antibióticos no actúan sobre los virus, ¿no? O sea, la gripe no se trata con un antibiótico, el sarampión no se trata con un antibiótico, solamente el antibiótico son para las bacterias. Entonces se ha visto, por ejemplo, en Inglaterra, en España, que el 40 o 50% de la gente cree que los virus pueden ser tratados con los antibióticos, y así, una serie de preguntas. Inclusive se han hecho preguntas a la gente si es que cree que el Sol gira alrededor de la Tierra, y aunque les parezca mentira, en el siglo XXI hay un porcentaje de gente en la sociedad que cree que el Sol gira alrededor de la Tierra.
¿no? Entonces, cosas de ese tipo, hay un nivel científico en el nivel medio de la sociedad muy bajo, y ese es el punto donde es aprovechado justamente por la pseudociencia. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, el otro aspecto es que la medicina también, gracias. La medicina también es una enfermedad, es una ciencia que no es exacta, ¿no? Y que es una suma de aciertos y obviamente también de errores, ¿no? No podemos pretender que un cierto tipo de terapia va a tratar al 100% de casos, y eso a veces tampoco se comprende. La que sigue, por favor. Bien, entonces seguimos más adelante. Y la cosa es, ¿por qué las pseudomedicinas ejercen una atracción en la población? ¿Por qué se revisten de prestigio, ¿no? ¿Por qué se consideran como alternativas válidas? La que sigue, por favor. La que sigue, sí. El primer problema que tenemos es la denominación, y desde ahí ya comienza, digamos, el manejo de presentarse con una valoración positiva, solo con el nombre. Fíjense ustedes la cantidad de nombres que utiliza la pseudomedicina y se van a dar cuenta lo que viene bajo las líneas de esos términos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la medicina alternativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces es una buena alternativa a la medicina científica? ¿Eso nos están queriendo decir? O, por ejemplo, medicina complementaria. ¿Quiere decir que va a complementar el efecto o el tratamiento positivo de una medicina científica? Medicina paralela. ¿Significa que es igual a la medicina científica? ¿Se pone en el mismo nivel epistemológico que la medicina científica? La que sigue, por favor. También se utiliza el término de medicina heterodoxa, es decir, utiliza el prestigio de ser distinta para ponerse de forma positiva. Medicina no oficial, el hecho de recibir una especie de elogio, de estar fuera de ese grupo, digamos, de científicos que se aprovechan de la gente, etcétera, para buscar que lo oficial es sinónimo de ineficacia. Medicina no convencional, es decir, está libre de todo convencionalismo. Medicina tradicional, y esto, cuando utilizan el término de medicina tradicional, un poco que los vuelve inmunes a las críticas, porque si lo criticas, te vuelves un xenófobo, o te vuelves un intolerante a las culturas alternativas, ¿no? Entonces, eso no es una cosa, digamos, que viene gratis, ese término. Ya desde el término hay problemas. La que sigue. Entonces, la medicina natural, se utiliza el término natural como es algo actualmente positivo y tiene una ganancia con ese término. Recordemos que la muerte también es natural. No olvidemos eso, ¿no? Entonces, la medicina holística, el término de que abarca todo, abarca el espíritu, abarca el cuerpo, etcétera, y tratando de calificar a la medicina científica como una medicina reduccionista o mecanicista, concentrada solamente en el cuerpo y una cosa así. Entonces, ya desde el término hay ese tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Entonces, en realidad, el verdadero término podría ser o pseudomedicina, o medicina o práctica médica no validada. No validada, ¿por qué? Porque simplemente no tiene un respaldo científico. Bueno, porque no ha demostrado su eficacia, su seguridad, ni su eficacia objetiva. La que sigue, por favor. Bien, entonces, bueno, en prácticas médicas no validadas tenemos una cantidad enorme, que no las voy a describir ni a desarrollar, ¿no? Pero ahí tienen solo algunas cuantas. La que sigue. Gracias. ¿Que sigue? Bien, entonces la que sigue, y esto es lo que ha sucedido. Entonces, el auge de las pseudomedicinas tiene una paradoja doble. ¿Por qué? Porque estamos actualmente, coincide con un periodo de máxima eficacia de la medicina científica, y actualmente inclusive hay un reconocimiento de practicar la medicina basada en evidencias. Sin embargo, hay un porcentaje, por ejemplo, en Estados Unidos, que está aumentando como a ir hacia la medicina alternativa. Solamente, fíjense, en 7 años que ha aumentado el 50% más de gente que acude a la medicina alternativa. La que sigue, por favor.
¿no? ¿Y cuáles son todas esas razones? Bueno, hay muchísimas razones, ¿no? Por ideología, trato humano, desesperación, porque a un amigo o a un famoso le funciona, etcétera. Vamos a ir pasando rápidamente esto, ¿no? Por la actitud ideológica. Yo prefiero morirme que vivir medicado, ¿no? La que sigue, por favor. La mafia médica y la mafia farmacológica. Pero miren, los diabéticos actualmente con la medicina científica pueden vivir normal, ¿no? Y los fármacos son los que nos permiten actualmente superar las enfermedades. La que sigue, por favor. También hay que tener en cuenta que en todo momento estamos sometidos a diferentes tipos de servicios, ¿no? Si una pareja, por ejemplo, desea no vacunar a su hijo, está bien, de repente no le hace juego a las farmacéuticas, pero le está haciendo juego a las compañías funerarias, porque su hijo se va a morir con una infección. O sea, siempre va a haber una u otra, no nos podemos escapar de los servicios, que es lo que hay, es lo que sucede. La que sigue. La que sigue. Muy bien, el trato humano, ¿no? Nosotros los médicos en los hospitales a veces tenemos que atender 25, 30, 40 pacientes en 5 o 10 minutos y a veces no hay tiempo realmente de dar una atención más cercana, una atención o utilizar palabras bonitas, que son las que justamente utiliza la pseudociencia. La que sigue, por favor. Esto sí lo vamos a pasar más rápido, por favor, la que sigue, porque la que sigue. Seguimos, ¿no? Seguimos un poquito más. Ya, la desesperación, esto también es una cosa muy crítica, ¿no? Gente que tiene cáncer, gente que tiene enfermedades incurables, generalmente son los principales focos de atención de la pseudomedicina, ¿no? La que sigue, por favor. Y muchos han perdido la vida por perder el tiempo en acudir a este tipo de lugares, porque estaban a veces en algún nivel de curación y por acudir al alternativo, pierden el tiempo y la enfermedad avanza. La que sigue, por favor. Seguimos esto, también seguimos. Muy bien. Y esto, la típica, a mi comadre, a mi vecina le funciona, ¿no? Entonces, no se pierde nada probando, a ver, yo voy a probar esto. La que sigue, por favor. Pero ahí hay varias falacias, pues, porque no todas las enfermedades son iguales y no todos los síntomas pertenecen a la misma enfermedad. Y el típico caso es de un famoso le funciona, es el caso de Steve Jobs, que ustedes saben, ¿no? Fue el magnate fundador de Apple, que murió justamente por ir a un tipo de dieta alternativa, a un tipo de tratamiento de base a dieta alternativa. Tenía un cáncer de páncreas curable y perdió tiempo ahí. Cuando se presentó para la cirugía ya estaba en un nivel incurable. La que sigue, y perdió la vida, siendo millonario, ¿no? ¿Cómo reconocer a una medicina? Bueno, a una pseudomedicina en realidad. Miren, existen planteamientos epistemológicos de la filosofía, como por ejemplo el de Mario Bunge, que nos da una decatupla para poder reconocer eso, la que sigue, ¿no? Aplicando todo este tipo de planteamientos, podríamos decir claramente qué podría ser medicina y pseudomedicina. La que sigue, por favor. Pero, bueno, esto es un poco como para los filósofos, ¿no? Y realmente sí funciona, la que sigue. Pero quizás desde el punto de vista práctico, más que todo es tener esta focalización, es cómo funciona la pseudomedicina. Quizás acá es lo más importante. Primero, que cuando la atacan, se hace la víctima y grita que la censuran. Mezcla verdades con falsedades, ¿no? Usa términos pseudocientíficos como, por ejemplo, la conciencia cuántica, la medicina cuántica, términos de ese tipo, ¿no? Parte principal de su comprobación está basada en anécdotas y en cuestiones personales. O sea, nunca hay estudios, digamos, estadísticos. Y las afirmaciones son extraordinarias. Actúa de tal manera que no parezca un negocio. Pero, sin embargo, es un gran negocio, ¿no? Sus líderes generalmente han tenido una iluminación. Yo me curé, yo estaba con una enfermedad incurable y gracias a esto me he curado y lo quiero enseñar. Y tienen ausencia a la autocrítica. La que sigue, por favor. Entonces, las conclusiones es de que la medicina es como cualquier otra ciencia, siempre está dispuesta a recibir aportaciones, no ofrece el 100% de efectividad, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y los descubrimientos suelen ser fruto de un trabajo en equipo, ¿no? Porque se realizan experimentos, se descubren datos aquí, allá, en diferentes países, eso se publica, eso se compara, ¿no? Y que el reto es incrementar el nivel científico
y de la población, que la población conozca un poco más de ciencia, y que pues la ciencia no es un conocimiento que viene del cielo, una inspiración que de un día para otro ya conoce todo, ¿no? O vino un ángel, un arcángel y lo iluminó, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, dos pensamientos para terminar, que es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de que no lo entienda, ¿no? Porque justamente muchos de los que están en la pseudociencia, no es que no sepan, estoy casi seguro que la mayoría de ellos sabe que esto es falso, pero si eso depende de su ingreso, pues ellos no lo van a entender nunca, ¿no? Y la que sigue, la otra es de Albert Einstein, que dice: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero de lo primero no estoy tan seguro. Muchas gracias.